Bueno, este es un ejercicio pues normal, como los de siempre de lo que sería tensión. En este caso tenemos dos tubos, uno dentro de otro, y lo que se busca es que estas aberturas queden perfectamente alineadas para que por ahí pase un pasador, tornillo, lo que sea. En este caso dice, el tubo de bronce ha sido ligeramente introducido en el tubo 1, pero los aceros han quedado con una desalineación de S de una temperatura de 28 grados Celsius. Ambos tubos tienen un extremo empotrado, como se muestra en la figura. Para poder introducir el pasador se requiere hacer coincidir la ubicación de los agujeros. Entonces vamos a empezar con la parte A, el punto 1, que es el más sencillo. Esto acá. Y tenemos los datos. La deformación que queremos, o sea, a donde queremos que llegue el tubo de bronce es aquí a ese. O sea, eso se tiene que correr aquí hacia acá. Y esto, según los datos, vale 1.25 milímetros. ¿Cierto? Sí, está por acá. Entonces, vamos a colocar que la deformación debe ser igual a 1.25 milímetros. Luego, nosotros sabemos que la fórmula de la deformación es igual a P L A E, o la fórmula de la pelea. Entonces, lo que nos pide el punto 1 es hallar este amigo de acá. Y ya tenemos todo. O sea, tenemos la deformación, tenemos el área. El área es el área transversal. En este caso, pues, es un tubo, por lo que habría que restar el área mayor con el área menor. Pero bueno, ya aquí no nos da el ejercicio. Área 2, 2461, entonces no hay que hacer ningún cálculo. Por lo que tenemos el área, tenemos el módulo de elasticidad y tenemos también la longitud. La longitud de esta no va a ser la longitud del tubo completo. ¿Por qué? Pues porque mira, aquí nos dice que P2, entonces en el punto 1 dice la carga P2 requerida para hacer coincidir los agujeros. Entonces P2 está aplicada desde la mitad de L2. ¿Y L2 quién es? Pues L2 está por acá. Entonces L2 es igual a, vamos a colocarlo en milímetros, 900 milímetros. Entonces L2 medios va a ser igual a 450 milímetros. Y bueno, ya con eso tenemos lo que iría ahí. Entonces tenemos que la deformación 1.25 milímetros va a ser igual a P2 por L medios, o sea, bueno, en este caso L2 medios, que es 450 milímetros, sí, sobre el área que sería 2461 milímetros a la 2 por el módulo de elasticidad del bronce, que en este caso, según lo que vemos ahí, es de 96 gigapascales. Entonces, despejando P2, pues nos queda 1.25 milímetros por 2461 milímetros a la 2 por 96 gigapascales sobre 450 milímetros. Eso nos debe dar una carga, P2. Entonces note que esto de acá, milímetros se va con milímetros. Los gigapascales están escritos en kilonewton sobre milímetros al cuadrado. Entonces este milímetros al cuadrado se va con este milímetros al cuadrado, a lo que P2 nos va a quedar en kilonewton. Entonces, bueno, tenemos bien esa parte. Tenemos que toda esta operación nos va a dar 656.2 kilonewton. Y esa sería la primera respuesta. Nada difícil. Ahora tomamos a la segunda parte que dice los esfuerzos que se generan en los tubos de acero y bronce al introducir el pasador y retirar la carga P2. Quiere decir
cuando esto esté más o menos de esta manera. Que por aquí ya esté el pasador y los tubos estén perfectamente alineados. O sea que por aquí ya haya un pasador, no sé, algo así. En fin, esto lo voy a pasar de la diapositiva pues porque este sí ya es un poco más largo. Vamos a ver. Entonces, acá. Lo que queremos es que este pasador de aquí y este pasador de aquí queden alineados. Pero haciendo que los dos, pues, bueno, al momento de soltarlos, nosotros vamos a tener que el tubo 1 va a hacer una fuerza hacia acá sobre el pasador, vamos a llamarla P1. Ya olvidémonos de que este P2 que voy a colocar aquí es el P2 del ejercicio anterior, ya el P2 del ejercicio anterior ya se quedó allá. O no, mejor vamos a ponerle P3 para no generar confusiones. Entonces, eso es lo que va a pasar. El tubo 1 va a hacer una fuerza P1 tratando de regresar a su estado inicial, que es este en el que estamos ahora, que los pasadores están desalineados, y el tubo 2 también va a querer regresar a su estado inicial. Pero no se va a poder pues porque ya ellos están como, digámoslo de una manera, unidos. Entonces, ellos van a ejercer estas fuerzas, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en X, o sumatoria de fuerzas, no sé, sería que menos P1 es, menos P1 más P3 es igual a 0, entonces P3 es igual a P1. Tenemos esa parte ahí, pero nosotros sabemos que esto hasta ahora, solo con estática, pues no lo vamos a poder resolver. Este es un ejercicio estáticamente indeterminado. ¿Por qué? Porque está empotrado en los dos lados. Esa es la principal característica de los ejercicios estáticamente indeterminados. Claro, hay otros tipos de ejercicios estáticamente indeterminados, pero este es uno de los más comunes, digámoslo así, de cierta manera, cuando están empotrados los dos lados. Entonces, nos vamos a las ecuaciones de compatibilidad, que en este caso pues serían con las deformaciones. ¿Qué pasa? En su estado inicial estos dos tubos, pues bueno, están así, tienen su longitud, bueno, listo. Pero luego ellos se deforman de cierta manera, se estiran para poder lograr que los agujeros estén alineados. Entonces, vamos a colocar que la suma, bueno, la deformación total va a ser igual a la suma de las deformaciones. ¿Por qué? Pues porque el tubo de acero va a irse hacia allá, el tubo de bronce va a irse hacia allá, entonces estos dos se van a encontrar aquí. Así se van a encontrar. Y toda la distancia que recorrieron, esa va a ser la suma. Y la suma ya la tenemos acá, que es la deformación total. Entonces, deformación 1 más deformación 2 va a ser, bueno, ya yo lo había puesto allá. Voy a poner el valor enseguida. Va a ser nuestro 1.25 milímetros. Y esto va a ser lo que nos va a ayudar a concretar pues, lo que nos va a ayudar a hallar de estas fuerzas. Y de esta manera, con estas fuerzas, recordemos que el esfuerzo normal bueno, el esfuerzo por tracción es fuerza sobre área o P sobre A. Pero esta P no la tenemos ni para el tubo de acero ni para el tubo de bronce. Entonces nos vamos a escribir con esto. Entonces la deformación 1 va a ser P1, L1, E1, A1. Más ese 2 lo voy a quitar, la verdad. Voy a ponerle un 3, pues porque si vamos a usar P3, entonces S3. ¿S3? Sí, vamos a ver el S3, entonces.
P3. Bueno, aunque realmente aquí estamos usando, mejor dejémoslo como estaba antes, ya P2, 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 todo va a ser con 2. Sí, porque realmente en el ejercicio nos dice que es con el 2. Aquí observar que, por ejemplo, L2 está acá, diámetro 2, área 2, bueno, dejemos todo con 2. Entonces P2, aquí con 2, aquí también con 2. P2, L2, área 2, E2. Y eso es igual a 1.25 milímetros. Entonces, por ecuaciones de estática tenemos que P1 es igual a P2, por lo tanto nosotros podemos reemplazar en cualquiera de las dos. Vamos a colocar que, bueno, P1, L1, A1, E1, más P1, L2, A2, E2. Y eso va a ser igual a 1.25 milímetros. Ahora, si se dan cuenta, pues L1 lo tenemos, A1 lo tenemos, E1 lo tenemos, todo lo tenemos. Lo que nos faltaría es nuestra incógnita, que es P1. Ese P1 es el que vamos a hallar. Entonces hacemos factor común acá. Queda P1 que multiplica L1, A1, E1 más P. No, epa, aquí no va P. Ya P lo saqué. Nos quedaría L2, A2, E2 igual a 1.25. Entonces, al pasar esto a dividir todo completo, queda P1 es igual a 1.25 sobre L1, A1, E1 más L2, A2, E2. A2, E2, sí. Y ya, pues, escribiendo numéricamente, voy a escribirlo enseguida con sus unidades. 1.25 con milímetros. Luego el L1 que va a ser 1400. Voy a trabajar todo con milímetros. Sobre el área 1 que es 5478 milímetros a la 2 por E1. Ese E1 es de 210 gigapascales. Solo recordamos que gigapascales son igual a, pues, kilonewton milímetro al cuadrado. Estos son los gigapascales. Y los megapascales son newton milímetro al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos que nos queden en newton, pues debemos multiplicar lo que sea con gigapascales, pues por 10 a la 3. Entonces, por 10 a la 3. De igual manera lo haremos con el otro, que son 900 milímetros. El área de 2461 milímetros a la 2 con, uy, aquí un por 10 a la 3, con 96. 96 por 10 a la 3. Y esto nos va a resultar que P1 va a ser igual a 248. Bueno, 248.686.13 kilonewton. Digo, newton. Así nosotros queremos pasarlo a kilonewton, pues podríamos o ahorrarnos este paso de multiplicar por 10 a la 3 o simplemente aquí, pues dividimos entre 10 a la 3. Entonces ahora sí nos vamos al esfuerzo. Esfuerzo 1 va a ser P1. Ah, bueno, recordemos que P1 es igual a P2, entonces esto también aplica. Entonces esfuerzo 1 va a ser 248.686.13 newton sobre el área 1 que sería 5478
8 milímetros a la 2. Esto nos va a lanzar en megapascales, recordemos lo que colocamos acá. Entonces el resultado va a ser de 45.39 megapascales. Y por otra parte el esfuerzo 2. El esfuerzo va a ser igual a pues la misma carga. Esto de acá. Y lo que aquí cambiaría pues es el área. 2,461 milímetros a la 2. Eso también nos va a soltar en megapascales. En este caso es 101.05 megapascales. Ahora, ¿qué pasa con esta P2 que teníamos al inicio? Ese P2 no se usa. Porque ya, luego de que el tubo 2, se estira y llega hacia donde está pues, hacia los 1.25 milímetros que se necesita para llegar al tubo 1, entonces, cuando se le coloca el pasador, mirar que aquí en el enunciado dice al introducir el pasador y retirar la carga P2. Cuando uno introduce el pasador y retira la carga P2, pues el tubo de bronce va a querer regresarse hacia allá, ya lo había dicho anteriormente. Entonces, esa va a generar una fuerza y con eso va a hacer que el tubo 1 se estire y el tubo 2 se encoja. Entonces, cuando ya ellos se dejan, pues ya dejan de moverse, tanto el tubo 2 de encogerse y el tubo 1 de alargarse, ya ahí va a llegar una especie de equilibrio. En ese caso ya ahí, ahí donde las fuerzas pues son iguales y es donde nosotros llegamos a este esfuerzo. Ya es cuando ya la deformación está intacta, ya hay 1.25 milímetros de deformación, pero ya no se está moviendo más. Y ya el P2 que teníamos antes ya no nos sirve de nada. Ya ahorita, pues si bien este P2 lo aplicamos desde la mitad de la longitud del tubo, pues luego ya se suelta, entonces ya no va a ser la misma carga la que va a aplicarse en la mitad, pues como la reacción que se va a tener en la mitad. Luego, bueno, nos pasamos al otro punto, que es el de las temperaturas. Estas temperaturas, pues esto sí es bastante sencillo, es simplemente el hecho de aplicar las fórmulas que tenemos de termodinámica o de física de calor y ondas, o de resistencia a materiales como tal. Entonces, lo que nos dice, la temperatura a la que se debe calentar el sistema de tubos para hacer coincidir los agujeros. Entonces, los agujeros tienen que coincidir, ¿cierto? Entonces, las deformaciones, vamos a ponerle una T de temperatura a 0, más la deformación temperatura bronce, eso va a ser igual a la deformación total. Y la deformación total, recordemos que es 1.25 milímetros. Entonces, por esa parte ya. ¿Qué pasa? La fórmula de deformación de temperatura es el coeficiente de dilatación térmica del material por el cambio de temperatura por la longitud inicial. Entonces, aquí, coeficiente de A0, luego el cambio de temperatura, el mismo cambio de temperatura que va a tener este, pues lo va a tener el del bronce, entonces no hay necesidad de colocar un subíndice, y la longitud inicial que sería L1, más el del bronce, aquí está, el mismo cambio de temperatura, L2, y eso es igual a 1.25. Entonces aquí simplemente va a ser reemplazar datos donde tenemos que alfa 1 va a ser 12 por 10 a la menos 6. Luego, bueno, delta t. Y la longitud 1 que va a ser 1400 milímetros más 21 por 10 a la menos 6 delta t por la otra longitud que van a ser 900 milímetros. Eso va a ser igual a 1.25. Despegamos el delta t
con un factor común y eso nos va a quedar a 1.25 sobre 12 por 10 a la menos 6 por 1400 milímetros. ¿Cuál es el milímetros acá? Más 21 por 10 a la menos 6, 900 milímetros. Entonces con esto, pues bueno, esta operación nos va a resultar que el cambio de la temperatura, ojo que este es el cambio de la temperatura, y aquí nos pide la temperatura a la que se debe calentar. El cambio de temperatura nos va a dar igual digo, aquí un problemita. Nos va a dar igual a 35 grados Celsius, va a ser 35 punto algo, pero bueno, dejémoslo como 35. Y bueno, sabemos que el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, igual a 35, pero según lo que nos decía el enunciado al inicio, esto está a una temperatura inicial de 28 grados Celsius. Entonces va a ser temperatura final, va a ser 35 más 28 y eso nos va a dar igual a 63 grados Celsius. Entonces esta va a ser nuestra respuesta. ¿Por qué esta y no la del cambio de temperatura? Pues porque aquí dice que queremos saber la temperatura a la que se debe calentar, o sea, a la que se debe llegar, a la que se debe llegar, no en cuánto se debe aumentar. Entonces es por eso que la respuesta sería 63 grados. Ahora, con respecto al segundo punto, esto es más como de intuición. O sea, este punto no es tanto de cálculo. Cuando uno calienta los tubos, pues eso va a hacer que, ajá, en este caso, quede los tubos unidos, ¿cierto? Aquí está esto y acá está esto. Y están a la misma temperatura, en este caso sería 63 Celsius. Bueno, ahí no hay esfuerzo, no hay nada. El pasador entra perfectamente, no tenemos problema. Listo, empieza a enfriarse otra vez hacia los 28 grados Celsius, que sería nuestra temperatura ambiente. ¿Y qué pasa? En ese caso, vamos a regresar a los esfuerzos que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Regresamos al punto anterior, donde teníamos que P1 y P2 y todo eso. ¿Qué pasa? Todo esto fue hecho a una temperatura ambiente. Aquí lo de los esfuerzos tiene que ver es cuando se realiza una fuerza. Entonces, cuando estos se enfrían, ellos van a querer regresar por contracción, pues contracción térmica, sería lo opuesto a la dilatación térmica. Y cuando ellos regresen pues a su temperatura inicial, a los 28 grados Celsius, van a terminar con el mismo esfuerzo mecánico que tenían antes. Entonces, por lo tanto, en este caso, la respuesta va a ser pues las mismas de antes, ¿sí? 45.3 megapascales y el otro va a ser de 101 megapascales. Y con eso pues ya estaría listo todo esto.